Capítulo 1: La nonina y el nonino. La Carla Chicha del San Juan en la casona de República al 1200 hacía de preludio a una sinfonía archiconocida. Envuelto en una espesa bocanada, puntualmente entraba el lorerío de esta vieja tincuda y de las criadas que las acompañaban. Mezclaban una ensalada de mentirillas, reproches y puteadas a media voz, socavadas de carcajadas ascendentes y susurros descendentes. Melodía sórdida, espectacular. Todos los días era la misma historia, con más o menos acción, la vida transcurría. Nosotros vivíamos al lado de mis abuelos. Era una casona que había sido dividida a las apuradas cuando se casaron mis padres. Desde afuera sobresalían dos espadañas palaciegas sobre los muros comunes. En la mitad que daba al arroyo vivían los abuelos. En los mediodías del fin del verano, los vientos arenosos y calientes ganaban el pasillo que ahora separaba a las viviendas. Esos aires del infierno se llevaban a los tumbos indiscretos, implacables, nuestra intimidad hacia los cañaverales del patio de tierra. Hasta hace poco, por el mismo pasillo, solíamos ver andando a mi abuelo Rafael. El pobre ya no caminaba. A comienzos de febrero le habíamos festejado otra vez sus 100 años. En ese último festejo, doña Hortensia de Casimiro vaticinó que esta vez era su gran despedida. Era de creerle, pues Rafael ya tenía su espíritu taciturno cuando lo dijo, pero tremenda anunciación no pudo ser comprobada por la vieja representante de la vecindad, que dejó de suspirar después de una seguidilla imparable de deposiciones que se la llevó en una semana. El abuelo estaba muy viejito, era sordo como una tapia, ya no hablaba con nosotros y se la pasaba sentado sin querer molestar en el sillón de mimbre. La abuela le ponía almohadones para las escaras, aclaraba. Fuera de las horas benignas, lo llevaban a acostarse. Él dormía y dormía. Si llegaba a verlo despierto, la abuela estaba leyendo el Evangelio. Se los escuchaba hablar de esas cosas, pero a veces terminaban nerviosos discutiendo. En uno de esos entredichos, ella había prometido que ya no iba a abrir más la Biblia. Solo mi padre se había animado a poner en tela de juicio esa decisión de la abuela, y la abuela también había terminado enojada con él. Lo cierto es que el abuelo solo a ella le escuchaba. Ella era toda su vida. Para las demás cosas, el nonino apenas sí levantaba los párpados y nadie le reprochaba nada. A su cansada edad, todos sabíamos muy bien qué cosa estaba esperando. Yo iba a acompañarlos. A veces me quedaba mirándolos, a la abuela trajinar con la casa y a él observándola melosamente como un niño. A mí me gustaba jugar en el suelo, debajo de las hojas de la cucaracha. Era delicioso el fresco de las baldosas grises en ese rincón. Lo mismo que cuando hacía frío apoyaba las mejillas en el piso entillado por el sol. 5 minutos y 20 segundos, dos más que ayer. Eran mis experimentos. Un rayo brillantísimo del sol había corrido desde el cenicero de bronce hasta la tercera baldosa. Yo hacía mis mediciones. Medir tenía el rico sabor del peligro. Aprovechaba cada descuido para buscar el reloj de mi abuela Rosa, la nonina. Ella todavía era joven, no como el nonino. Ella amaba ese reloj
de bolsillo. Lo repetía cada día, cada vez que miraba la hora y lo mezquinaba como si fuese un tesoro. Mi tía Domitila estaba convencida que lo quería incluso más que al abuelo. A mí no me parecía lo mismo. Ella amaba al abuelo a su manera. La nonina era 20 años menor que el nonino. Los nietos teníamos la costumbre de llamarnos con el título de don y doña. Si algo nos enseñaron bien es que el respeto a los mayores es cosa de sabio. Don Rafael llevaba colgada en el cuello una pequeña llave. Me parecía rara la cadenita, oscura, con una cuerda, no sé qué. Mi padre me solía contar que el abuelo nunca hablaba de ella y que ahuyentaba cualquier pregunta diciendo: es la llave de mi corazón. Nunca me animé a preguntarle. La nonina también era una nona sencilla, se mantenía ágil y en forma y todavía hacía todas las tareas propias de la casa. Preparaba diariamente el puchero con verduras, la sopa y dirigía las labores necesarias para que no falte nada. Yo apostaba a que habría sido muy linda de joven. Se arreglaba con un simple tocado. Colgaba de su cuello una cadenita y una medalla. Estas sí eran muy doradas. No se las sacaba ni para bañarse. Ella era linda, linda con sus ojos verdes, siempre sonreía y daba palabras de aliento. Seguramente por antiguo, aquel reloj que tanto disfrutaba tener estaba bastante achacado, atrasado, pero seguía dando la hora. La nonina lo guardaba con todos los honores porque lo había heredado de su padre vasco. Ella lo aclaraba todo el tiempo. Tenerlo me inspiraba un sentimiento de poder que no sentía con otras cosas. Así como me gustaba medir el tiempo, detenerlo era para mí una enorme picardía. Atrasaba esas agujitas labradas cuando todos dormían la siesta. Los abuelos nunca se daban cuenta, a menos que sea hora de la misa, de la fiesta de Santa Rosa de Lima o alguna otra fecha de su interés. El resto les daba lo mismo. Hacían un culto a la rutina. Me habían dicho algunos grandes que yo era inquieto. Debe ser que sí, pero no lo veía como algo malo. Mis hermanos eran dormilones y vagos. Yo no quería ser así. Sabía armar autitos de madera. El Ramón en eso me ayudaba mucho. Las ruedas iban con las nuevas tapas que se descartaban de las bebidas gaseosas. El papá del Jano me las juntaba en su boliche. A los autitos les atábamos un hilo en el parachoque para tirarlos. El Jano también había hecho el suyo, pero yo había ganado 2 carreras en la vereda de la casa y los changos me apoyaban en la idea de armar un campeonato de carreras con los de Villa Gadilla, aunque no teníamos un buen circuito. Había, sin embargo, algo en lo que yo era un verdadero campeón, no reconocido. Sabía fundir metales. En la herrería de don Julio, el manco Atalima me lo había dicho. Fue el único en darse cuenta. Nene, usted va a ser el mejor. Ah, y cuídese el ojo. Me recomendaba. Además de faltarle una mano, el manco tenía más marcas en la cara que el choco de don Julio. Yo iba poco a las herrerías, escasamente me daban permiso, miraba y aprendía. Cuando había algo fácil, me lo daban para que yo haga. Quería ser ingeniero. Por las siestas entraba a la media casa de los abuelos saltando la tapia de atrás, la trepaba pisando las salientes de argamasa hasta que aprendí a cruzarla sin problema. Del otro lado me ayudaba con las ramas del níspero. Mis padres me retaban, pero me las ingeniaba para darles una vuelta a los abuelos todos los días. Ellos trancaban la puerta de calle cuando se iban a dormir. Yo, en cambio, nunca dormía. Vivíamos al lado, pero la aventura estaba en lo de los noninos.